for this presentation with Father Lazar. Bueno, es una presentación del Padre Lazar Stanislav sobre vida intercultural y exploraciones en misiología. Y Patricia viene hacia mí. Bienvenidos a todos. Les voy a dar algunas indicaciones técnicas. Tiempo en inglés, entonces para los que no entienden inglés, para poner el idioma tiene que estar un botón a la derecha, a la derecha o a la izquierda, el volumen y el canal. El canal para el español es 3, ¿verdad, Florence? Y también and also for the English speaking people. Para aquellos que hablan inglés, cuando desean hacer preguntas, necesitamos traducirlas y entonces es necesario que cambien el canal. El canal va a ser siempre el canal 3 para ambos idiomas porque hay solamente una intérprete. ¿Está claro? All hear the translation. ¿Todos pueden escuchar la traducción? ¿Se escucha la traducción? Sí, gracias. So, when you want to ask, entonces, cuando desean hacer preguntas, aprieten el botón que está ante ustedes. Tienen que tener en cuenta que hay personas que están siguiendo esta charla en línea. Entonces, por favor, hablen lentamente, tanto en inglés como en español, para darles la posibilidad a las personas que están en línea de hacer preguntas. Entonces, por favor, hablen lentamente y digan antes de comenzar en qué idioma van a hablar. Gracias. Bueno, pues nuevamente, buenos días y bienvenidas a todos, sea que estén aquí o que nos estén siguiendo a través de nuestro webinar. Normalmente la hermana Bernadette Rees está aquí en mi lugar, pero hoy no ha podido estar con nosotras y por lo tanto tengo el privilegio de ser la moderadora de la sesión de hoy. Soy la hermana Patricia Pat McMahon, soy franciscana y como muchas hermanas en Roma, soy miembro del Consejo General. Estoy viviendo aquí en Roma durante un determinado periodo de tiempo y deseo daros la bienvenida. Acabo de conocer al Padre esta mañana y ha sido un privilegio hablar con él. La presentación de hoy se transmite en directo y luego va a estar disponible a través de YouTube. O sea, que es posible que una imagen de ustedes aparezca en línea. Si hay alguien aquí presente que no desea que su imagen se proyecte en Internet, por favor, levante su mano. Dado que la presentación de hoy se transmite en directa y dado que todas nosotras procedemos de diferentes partes del mundo, bueno, pues veamos de dónde venimos para tener una idea de qué tipo de grupo somos, de qué tipo de grupo universal. Contamos con la presencia de hermanas y de hermanos que vienen de Austria, de Brasil, de Irlanda, de Israel, de Italia, de Malta, de Corea,
de Sudáfrica, de Suazilandia, del Reino Unido, de los Estados Unidos de América, de Guatemala, de Venezuela, de España, Canadá, Suecia, Bolivia, Colombia, Vietnam, Nigeria, Escocia, Zimbabue, Alemania, Indonesia, Suiza, Australia, India, Japón, Camerún, Zambia, Singapur, Honduras, Etiopía, Nueva Zelanda, Bélgica, la República Dominicana, Chile, Argentina, Francia. Bueno, pues creo que hay una representación muy positiva, nutrida, cuando se trata de vida intercultural. Nuestro orador es el padre Lazar Stanislas, de la SVD, Sociedad del Verbo Divino. Ha estudiado misiología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y fue director de Isvane Kandra, el instituto así llamado, y se ocupó de misiología y comunicación en Pune y también ha sido presidente de la Asociación Internacional de Misiología Católica. Fue superior provincial de la provincia de Mumbai, India, y además de contribuir con numerosos artículos sobre misiología, teología y además asuntos relacionados con este campo. En estos momentos es el secretario general de la Sociedad del Verbo Divino. Entonces, por favor, únanse a mí para darle al padre Lazar Stanislas darle la bienvenida. Para darle una calurosa bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida, sea a aquellos que están aquí presentes, como a quienes nos siguen en línea. Comenzamos esta sesión sobre vida intercultural. Se trata de un tema muy amplio y trataré de presentar los aspectos importantes de la interculturalidad. Todos ustedes cuentan con experiencia, o sea que voy a poner de relieve los puntos más importantes del tema. Interculturalidad. Bueno, pues cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de culturas. Entonces, la cultura ha sido definida de diferentes maneras, como sabemos. Se dice que si llamamos a 500 sociólogos, van a definir la cultura de diferentes maneras, en 500 maneras diferentes. O sea, de todos modos, a pesar de ello, se dice normalmente que la cultura es la manera de vivir de una entera sociedad. Así se la define normalmente, pero obviamente puede haber muchas definiciones de cultura. Pero la cultura es dinámica, evoluciona, no es estática. La interculturalidad tiene un rol fundamental hoy en día porque la cultura en la cual vivimos, en la cual trabajamos como misioneros, es dinámica y evoluciona, especialmente en el contexto de la globalización, de la inmigración. Y entramos en contacto con varias culturas y por lo tanto se da una interacción entre culturas diferentes. Entonces, tratamos de comprender la interculturalidad en este sentido. Es algo que va más allá de lo que es
transcultural, intercultural y nos lleva a un enriquecimiento y a un intercambio multidimensional mutuo. Cuando vivimos en una cultura en la cual interactuamos con muchas personas diferentes, hay una mutualidad y en esa mutualidad hay un intercambio y hay un enriquecimiento. O sea, que el intercambio mutuo entre culturas puede llevar a la transformación y al enriquecimiento de todos aquellos que están involucrados. Cuando nosotros vivimos como comunidad o en el lugar en el cual desarrollamos nuestra misión, vemos que hay una transformación que tiene lugar, que no tiene lugar solamente en mí o en los demás, sino en todos aquellos que participan en ese proceso. Esta es la riqueza de la interculturalidad actualmente. Cuando interactuamos, una transformación tiene lugar y un enriquecimiento tiene lugar a nivel personal y social. O sea, brevemente, esto es la interculturalidad. Luego volveremos a ello. La interculturalidad, bueno, pues hay diferentes maneras de verla, diferentes perspectivas. Veamos la perspectiva de las ciencias sociales, que va del etnocentrismo hacia el etnorelativismo. El etnocentrismo significa que yo confío y me baso en mi cultura y trato de ver todo desde la perspectiva de mi cultura y juzgo y evalúo y miro desde la perspectiva desde mi cultura. Esto es el etnocentrismo. Cuando veo las cosas desde mi cultura, valoro más mi cultura y no me preocupan ni me interesan tanto las otras culturas. También está lo que llamamos etnorelativismo, que significa tratar de ver a las otras culturas, tratar de aceptarlas, de interactuar con ellas y tratamos de integrarnos. Se trata de un proceso del que se habla en sociología. En la próxima diapositiva voy a hablar más de ello. Hay 6 estadios en el proceso de transformación, según Milton Bennett, que lo explica de esta manera. Dice que normalmente comenzamos con un proceso de negación, o sea, no vemos las diferencias, vemos solamente nuestra cultura, no veo las otras culturas. Si voy a Kenia, por ejemplo, veo todo desde el punto de vista de mi cultura, ignoro las otras culturas que son alienas. En el siguiente estadio veo las cosas polarizadas, pero juzgo siempre desde el punto de vista de mi cultura, comprendo las cosas desde el punto de vista de la cultura en la que yo nací. Luego pasamos al otro estadio, que es el de minimización, a donde no se le da énfasis a las diferencias. Hay diferencias, pero no me ocupo de ellas, no me preocupo por ellas. Sigo pensando que mi manera de ver las cosas es la mejor, veo las cosas desde el punto de vista de mi cultura, según cómo he sido educada. El siguiente estadio es el de aceptación. Entonces, los primeros 3 estadios forman parte del etnocentrismo. Hay más información en este libro que ven ustedes aquí. Luego, pasamos al siguiente estadio, que tiene que ver con el etnorelativismo, con tratar de comprender a las otras culturas, con tratar de comprender las diferencias. Y no se trata solo de ver las diferencias, sino de apreciarlas, de valorarlas y de comprender por qué se dan estas diferencias, por qué las personas se comportan de una manera diferente. Luego paso al siguiente estadio de adaptación. Trato de zanjar, de colmar las diferencias para tratar de que tengamos una base común. Si, por ejemplo, yo voy a Taiwán, trato de ver cómo puedo zanjar las diferencias
culturales. Y el último estadio del proceso es el de integración, que es un estadio difícil de alcanzar. Pero en sociología vemos la interculturalización, el proceso de interculturalidad de esta manera. Luego veremos más detalles. Interculturalidad, la perspectiva de las ciencias sociales. Bueno, pues se pasa de el colonialismo a la decolonialidad, según la perspectiva colonial. Bueno, pues siempre pensamos en que hay una cultura superior que trata de conquistar a otra cultura. Esa fue la mentalidad colonialista y ustedes saben que en realidad no se preocupaban por promover las culturas locales, por comprenderlas. Este es el colonialismo. Entonces, la interculturalidad hoy implica una decolonialidad, o sea, ver que las diferencias no se ven como positivas o negativas, como distintos grados de humanidad. Veo, por ejemplo, a las personas en África como personas que han sido creadas por Dios, como seres humanos. Entonces, no se ve a los otros desde un punto de vista colonial. Y bueno, pues vamos más allá de la comprensión colonial de lo que es la misión cristiana. No se trata de imponer la cultura de nuestro país, nuestra propia cultura. Lo que tratamos de hacer hoy en día es ver las culturas locales, valorarlas, apreciarlas y tratar de integrarnos en ellas. Es un proceso. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la interculturalidad va de la globalización hacia el respeto mutuo y hacia el poder entre culturas. Sabemos lo que es la globalización. Hay una globalización económica, una globalización política, una globalización social. Comprendemos el espectro de la globalización y en base a eso tratamos de que se dé un respeto mutuo y un poder entre las culturas. Es importante hablar del poder entre las culturas. En las comunidades religiosas también podemos hablar de poder entre las diferentes culturas. Entonces, no se trata de imponer, de dominar, sino de compartir, evitando los extremos de una metacultura asfixiante, por un lado, y del fundamentalismo, por otro lado. Ustedes ven lo que es el fundamentalismo hoy. Se trata entonces de promover el intercambio y el respeto. Schroeder dice que las ciencias sociales ponen de relieve el potencial de la verdadera interculturalidad que contribuye a la creación de un mundo en el que los individuos, las comunidades y las naciones interactúan de un modo más apropiado y mutuamente beneficioso. Entonces, ese es el aspecto importante de la interculturalidad. La interculturalidad desde el punto de vista misiológico. A partir del Vaticano II y de lo que siguió luego, vemos que hay un cambio, un pasaje de un modelo de misión paternalista, heroico, antiguo, en el que desde arriba, desde un nivel superior, se ayuda y se salva a otra persona. Bueno, pues se pasa a un modelo de humildad y mutualidad en el que se desarrolla una relación recíproca que surge del respeto por el modo en el cual Dios está presente en el otro. Entonces, como misioneros, si yo voy a Indonesia, trato de ver el modo en el cual Dios está
está presente ahí, en esa cultura, en esas personas. O sea que se trata de una evaluación positiva de la cultura. Y cada cultura contiene en sí mismo las semillas de la palabra de Dios y también elementos que van contra el reino de Dios. Muchas personas pensarán, bueno, pues yo voy a una cultura diferente y tengo que aceptar todo. Bueno, pues no. Analizamos la cultura y vemos que hay elementos positivos y elementos negativos. Hay semillas de la palabra de Dios y también hay elementos que van contra la semilla de la palabra de Dios. Esto es lo que representa el verdadero desafío del misionero: ver, percibir, comprender en la cultura a la que vamos a trabajar, a vivir. Bueno, tenemos que tratar de ver lo que es positivo y lo que es negativo. La verdadera interacción intercultural es crucial para que haya un enriquecimiento mutuo y para que se reconozca el llamado continuo a la conversión de todos. Desde el punto de vista misiológico, entonces vemos que hay un enriquecimiento en la interculturalidad. Bueno, es una misión que cambia, pasa del occidente al resto, a todos los continentes. En todos los continentes hay misiones. En Antártica no hay personas, sino también ahí habría una misión y sería el séptimo continente. Entonces, en cada continente, en cada país, en cada lugar, hay una misión, hay misión. Esa es la manera en la que vemos las cosas hoy. Entonces, podemos decir que se pasa de agentes a intergentes. Antes hablábamos siempre de agentes, enviábamos a los misioneros agentes, a que fueran a la gente. Sí, es verdad, enviamos a los misioneros a un país en especial, a una comunidad específica, pero hoy hablamos más de una misión intergentes. No estamos diciendo que agentes es algo que no se da más. Intergentes incluye también agentes. Vamos a otro lugar para trabajar como misioneros. Pero cuando llegamos ahí, no se trata de que nosotros contribuimos con nuestra experiencia, nuestra visión, nuestra riqueza para compartirla con las personas. Se trata de intergentes, se trata de respetar la mutualidad y trabajar con las personas, entre las personas. Entonces, la misión se basa en el inter. No significa que porque he recibido formación como misionero voy a otro país y a otra comunidad. Voy ahí a compartir, a trabajar con las personas en ese contexto de inter. Entonces, se da esta interacción con las personas. Es un espacio en el que hay unidad y diversidad, un espacio que está entre lo que es global y lo que es local. Hay otro libro que habla de los discípulos, el trabajo de los discípulos en un contexto global. Entonces, complementariedad de la misiología desde distintas perspectivas que son importantes hoy en día. Esta es la comprensión básica y luego pasamos a algo que es muy importante en nuestras comunidades y es lo que se llama competencia intercultural, que significa que todos necesitan tener una competencia intercultural, una capacidad intercultural.
Luego pasaremos a los detalles, pero voy a hablar de los aspectos básicos. Se trata de la habilidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes específicas que llevan a un comportamiento visible y a una comunicación que es eficaz y apropiada cuando interactuamos interculturalmente. Hablamos de conocimiento, de habilidades y de actitudes. Son estos los tres aspectos que necesitamos aprender, en los cuales necesitamos crecer en nuestra vida como misioneros, si vivimos en otra comunidad y queremos trabajar en ella. No les voy a explicar todo el diagrama aquí, pero me voy a referir a lo que es conocimiento, habilidades y actitudes. Conocimiento. Necesitamos tener una conciencia de nosotros mismos y de nuestra propia cultura. Necesitamos conocer nuestra cultura y tener también una conciencia de lo que es la cultura de los otros. Si no tengo conciencia de mi cultura, no puedo comprender la otra cultura. A veces hemos visto misioneros que no pueden distinguir la diferencia de una cultura, el significado de los símbolos. Es importante que conozcamos nuestra cultura, que tengamos un conocimiento profundo de la cultura, del contexto, del impacto y de la visión del mundo, de nuestra cultura y de las otras. Si voy, por ejemplo, a Papua Nueva Guinea, necesito saber cómo ven la vida y cómo veo la vida yo en mi cultura. Y así voy a poder comprenderme a mí mismo, reaccionar e interactuar. Entonces, hay información que es específica de la cultura, símbolos, diferentes aspectos de una cultura, y también están los aspectos sociolingüísticos, y tengo que tener conciencia de ellos, y tengo que conocerlos, aprenderlos para poder interactuar. Como ustedes ven en esta foto, hay una mujer que extiende su mano, pero la persona que pertenece a otra cultura puede sentirse incómoda ante esta actitud. Entonces tenemos que conocer la cultura de los demás. Para darles un ejemplo simple, ustedes ven este gesto con la mano que tiene diferentes significados en diferentes países. En el Reino Unido y los Estados Unidos significa bien, ok. En Japón este gesto significa dinero, en Rusia significa cero y en Brasil es un insulto. Entonces, bueno, pues es un gesto que se puede interpretar de diferentes maneras. Creo que en Italia también significa, ok, ¿es así? O sea, como ustedes ven, se trata de un gesto simple que tiene un significado diferente en diferentes comunidades. ¿Cómo nos comunicamos entonces? A veces un gesto muy simple puede ser mal interpretado y utilizando ese gesto no nos comunicamos adecuadamente. Por eso es necesario conocer la otra cultura. Interculturalidad significa conocer las otras culturas, no solamente una cultura diferente, sino las otras culturas. Puede haber personas que pertenecen a culturas diferentes. Entonces, este es el desafío. Tengo que conocer las diferentes culturas, conocer la cultura rusa, brasilera, japonesa. Solamente así voy a poder interactuar adecuadamente. De lo contrario, voy a tener dificultades. Puedo conocer el idioma, puedo hablar italiano, puedo hablar inglés, pero este no es el único aspecto importante. Hay otros aspectos que son importantes que cuentan. Otro ejemplo, ven ustedes este gesto y ven que significa cosas diferentes en diferentes culturas. En Italia, por ejemplo, este gesto significa ¿qué es? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren? Es una pregunta. ¿Qué es? En Egipto, por ejemplo, este gesto significa, pues, ten paciencia. En Grecia, en cambio, significa perfecto.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces pueden ver que esos gestos tienen un significado diferente. Por eso la interculturalidad no es sencilla, es un proceso que implica comprender a las otras culturas y los diferentes elementos de esa cultura. Bueno, segundo aspecto de la interculturalidad, habilidades. Habilidades. La primera, escuchar, luego observar, interpretar. Necesitamos interpretar las otras culturas. Si hay algo que no comprendo, tengo que preguntarles a las otras personas qué significa. De lo contrario, no puedo juzgar, valorar desde mi punto de vista cultural. Por ejemplo, yo fui a Indonesia hace poco tiempo, estuve visitando algunas provincias, ocupándome de la animación, de la misión. En algunas provincias me dieron algo para colgar en mi cuello, en otros lugares me dieron un ave, un pollo vivo, en otros lugares me dieron una botella de cerveza y era parte de las costumbres, un símbolo de bienvenida. Eso era lo que significaba en su cultura. Yo recibí esos objetos y traté de comprender lo que significaban, porque no podía juzgar a las personas desde mi punto de vista cultural. En algunos lugares, bueno, si uno bebe cerveza, se ve como algo negativo, algo que no se acepta, no está bien visto. En algunas culturas no se bebe alcohol. En la cultura de la cual yo provengo, no se bebe alcohol. Una persona que bebe alcohol no se ve bien. Entonces, por lo tanto, yo vengo de una cultura como esta y voy a Indonesia y me ofrecen una botella de cerveza. Pues no puedo juzgarlos desde mi punto de vista cultural. Tengo que preguntar el significado, descubrir el significado que tiene ese gesto en esa cultura. Entonces, allí a dónde vamos, no podemos interpretar la cultura según nuestra propia cultura. Tenemos que verlo en el contexto de su cultura. Y bueno, ¿cómo evaluamos? Entonces, otro punto, otra habilidad, analizar la cultura, evaluar la cultura. ¿Cómo evaluamos una cultura? ¿Cómo sabemos lo que es positivo y lo que es negativo? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo creo que tenemos que darle el valor del evangelio. Tratemos de evaluar la cultura según los valores del evangelio. Lo veo así desde el punto de vista misiológico. Las personas pueden tener diferentes puntos de vista, perspectivas, obviamente. Luego, pasemos a la habilidad de relacionarnos. Esta es la última habilidad. Tenemos que aprender todas estas habilidades y hacer de ellas un hábito, una costumbre. ¿Y cuáles son las actitudes requeridas? Bueno, pues el respeto, valorar las otras culturas, la diversidad cultural, ser abiertos, estar abiertos para aprender, estar abiertos a personas de otras culturas, aplazar el juicio. Si yo no tengo una actitud de apertura, no puedo aprender. Si juzgo a los demás, no puedo aprender de las otras culturas. Es necesario entonces estar abiertos, tener una apertura. Y luego también es necesaria la curiosidad, el querer descubrir. La curiosidad es sumamente importante. La curiosidad es importante desde el punto de vista científico. La curiosidad nos permite descubrir. Queremos comprender lo que significa algo en una cultura, lo que las personas hacen, cuáles son las expresiones faciales, los gestos particulares, específicos de una cultura. Entonces, si somos curiosos, tratamos de comprender las cosas. Y puedo decirles que en base a mi experiencia, bueno, a veces no podemos tener curiosidad por
todo, sentir curiosidad por todo. A veces hay cosas que no podemos comprender, a veces no podemos comprender todo. Y bueno, pues algunas áreas van a quedar así grises, no las comprenderemos, no quedarán claras. Les doy un ejemplo. Hace 2 o 3 años fui a Australia, estuve en la zona central, en Alice Spring, a donde están los aborígenes, los indígenas. Ahí tenemos una parroquia y yo estaba hablando con el sacerdote que está en esa parroquia y él me decía que hay un ritual que forma parte de la cultura, según el cual una vez por año la familia va a la selva, pasa 2, 3 semanas, incluso un mes ahí. Toda la familia junta va ahí. Y bueno, él me comentaba que hacía 5 años que vivía ahí y que no había logrado aún comprender por qué lo hacían, qué significado tenía ese ritual, porque era algo que ellos mantenían secreto, no hablaban de ello y cuando volvían de esa experiencia no decían a dónde habían estado, no compartían con los demás lo que hacían. Entonces, bueno, pues a veces si somos demasiado curiosos, de todos modos nos vamos a encontrar con que hay cosas que no podemos comprender, que no podemos conocer. Entonces, tenemos que darle también un límite a nuestra curiosidad. Y tenemos que saber que no vamos a poder saber todo y conocer todo, todos los aspectos de una cultura. Bueno, pasemos ahora a la preparación para la vida intercultural. Todas las personas que están presentes aquí pertenecen a congregaciones misioneras. Entonces, siempre nos preguntamos cómo preparar a una persona para la vida intercultural o para la misión intercultural. ¿Cómo las preparamos a las personas? Bueno, pues les daré una explicación muy breve. En Pune, en India, yo trabajé en nuestro instituto preparando a personas, 50 personas por año aproximadamente, para que fueran afuera del país y trabajaran en misiones. O sea que les hablaré un poco de ello y en mi libro hay más información acerca de ello. Bueno, pues hablamos de exit learning. Se trata de el aprendizaje en el propio país. Consiste en conocer la propia cultura, ver la ceguera en nuestra cultura. A veces algunos de nosotros, bueno, pues provenimos de culturas occidentales o, bueno, pues venimos de África, de Zambia o de otros países. Ante todo es importante que conozcamos, que veamos la ceguera de nuestra cultura y que la aceptemos. Que veamos que no toda nuestra cultura es estupendo. Démonos cuenta de que algunas cosas son cosas que hemos aprendido de nuestros antepasados, de nuestra familia, y que nuestra cultura puede tener una ceguera. Y luego, veamos la sumisión, el aspecto de la sumisión. Veamos que es importante comprender nuestra cultura y ver qué es lo que podemos cambiar en ella. También es importante aprender a identificar, describir y analizar nuestras raíces culturales y nuestras experiencias. Antes de ir a otro país, bueno, trato de conocer mis raíces culturales, de tomar conciencia acerca de lo que es mi cultura. Entonces, lo que hacemos nosotros es asegurarnos que las personas que estamos preparando para la misión aprenden cosas acerca de su propia cultura, de India, de su país, de la geografía, del gobierno y de la iglesia local en su país. O sea,
tratamos de que aprendan todas estas cosas incluso antes de que vayan a otro país. Esto es lo que llamamos el aprendizaje en el propio país. Y también les enseñamos a aprender de los miembros, de las personas comunes de la cultura. No se trata solo de aprender de libros, de aprender de conferencias, sino de aprender de las personas corrientes, normales, comunes de la cultura, de nuestros parientes, de los amigos, porque son personas que viven la cultura, que comprenden la cultura. Entonces, este es el aprendizaje en el propio país, que es algo que tenemos que hacer antes de ir a otro país. Yo generalmente cuando formaba misioneros les decía que antes de ir a un país, ustedes tienen que enviar primero su corazón y luego envían la valija, la maleta, el equipaje. Antes que nada, envíen su corazón y luego envíen la maleta. Entonces, luego pasamos a lo que es el entry learning, que es el aprendizaje en otro país. Si yo voy a otro país, trato de aprender lo que es esa cultura. Si soy indio, trato de ser menos indio. O sea, no me voy a liberar de mi característica cultural, pero trato de ser menos alieno, trato de desalienarme. Si voy a Brasil, trato de ser más brasilero. Si voy a Paraguay, trato de ser paraguayo. Entonces, trato de aprender cosas acerca del nuevo país, de la nueva cultura. Y trato de aprender de personas ordinarias de esa cultura para estar más informado, para sentirme integrante de esa cultura. Es importante que nuestros misioneros aprendan cosas de la nueva cultura desde el punto de vista teórico, pero también práctico, estando en contacto con las personas del lugar. Eso es lo que llamamos entry learning, el aprendizaje en el otro país. Entonces, una vez que aprendo cosas acerca de esa cultura, trato de vivir esa nueva cultura, de vestirla, de sentirla, y de ver la visión que tienen del mundo. Trato de adecuarme a lo que implica esa visión que tienen de la vida. Entonces, ese es el aprendizaje que realizo en el otro país. ¿Cuáles son los otros aspectos de la preparación? Bueno, otros aspectos que son importantes son comprender lo que es el shock cultural para saber cómo superarlo. Hoy en día podemos hablar del shock cultural de diferentes maneras, podemos decir diferentes cosas acerca del shock cultural. Pero los jóvenes saben mucho acerca de esto. Los jóvenes saben mucho más que nosotros acerca del shock cultural. Aprenden a través de Internet. Y bueno, incluso de Papua Nueva Guinea me enviaron un email y me dijeron, ¿sabe, padre? Usted hablaba del shock cultural, pero yo estoy esperando sentir ese shock. Claro, se trataba de una persona joven que conocía tantas cosas a través de Internet. Entonces, bueno, pues no sentía ese shock. Es importante que tengamos conciencia de que los jóvenes saben mucho. Y bueno, les voy a dar un ejemplo sencillo. No tenemos mucho tiempo, no puedo dar
tantos ejemplos. Pero permítanme que comparta con ustedes esta experiencia. Uno de nuestros misioneros fue a África, era compañero mío de estudios, había aprendido mucho acerca del país al cual iba a ir, estaba muy bien preparado. Y bueno, pues llegó a ese país, estaba muy cansado el primer día y bueno, pues descansó un poco, durmió muy bien y cuando se despertó por la mañana se dio cuenta de que le habían robado todo en la habitación, todo, le habían robado todo. Todo excepto las prendas que llevaba. Imagínense ustedes el shock que sufrió. Y bueno, él había estudiado, había aprendido mucho acerca del shock cultural, de la cultura a la cual iba a ir. Pero bueno, imagínense, eso fue lo que le sucedió. Bueno, pues poco a poco superó ese shock y trabajó en ese país durante casi 25 años. Entonces, bueno, pues a veces, como ven ustedes, podemos aprender tantas cosas antes de llegar a un país, pero la experiencia nos va a enseñar mucho también. Entonces, es importante recibir una formación inicial y tener una formación continua también. Otro elemento importante que nosotros ponemos de relieve es el acompañamiento. Se trata de algo fundamental, tanto para la formación en el propio país como en el otro país. Hay muchos problemas que nosotros experimentamos y que se deben al hecho de que no hay un acompañamiento de la persona que llega a una nueva cultura. El acompañamiento es algo que tiene que durar al menos 5 años. No se trata de 6 meses, se trata de un mínimo de 5 años. Luego de 5 años podemos decir que la persona se ha adecuado a la nueva cultura. Y obviamente es necesario hablar, que haya diálogo, que haya discusiones. Bueno, desafíos. La comunidad intercultural y los desafíos relacionados con la comunidad intercultural. No necesito explicar todos los aspectos, pero puedo poner de relieve que hay algunos desafíos más importantes, como los prejuicios y los estereotipos, que vemos en nuestras comunidades, en las comunidades religiosas. Hay prejuicios relacionados con otras culturas, hay estereotipos, incluso como misioneros cuando vamos a otro lugar, vemos que tenemos muchos prejuicios acerca de las personas con las cuales vamos a trabajar y también tenemos estereotipos. Luego está el desafío de la dominación cultural. En una comunidad puede haber una dominación cultural si hay un grupo que es más numeroso o más favorecido porque contribuye con fondos para la congregación, o porque socialmente está más favorecido, o porque es un grupo más numeroso, predominante. Entonces, puede darse una dominación cultural. A veces en un país hay determinados, por ejemplo, podemos encontrarnos que estamos en Italia y que si en un grupo cultural hay italianos, ellos dominan, a pesar de que quizás sean pocos en número, pero hay una dominación cultural de parte de los italianos en Italia. Eso es algo que podemos ver, algo que se puede dar. Y luego también otro desafío es
tiene que ver con el sentirse una víctima. Las personas que tienen una autoestima baja pueden percibir el maltrato o la discriminación y a causa de esa autoestima baja, toman el papel de víctimas. Luego también está el desafío del escudo cultural. Decir, por ejemplo, bueno, pues sabes que tú no me comprendes porque perteneces a otra cultura. Un poco como un escudo cultural. Y bueno, eso es porque falta respeto. Luego también puede verse el desafío de un descuento, no valorar a las minorías, no apreciarlas. Un miembro de un grupo minoritario a veces, porque pertenece a una minoría, se encuentra en la situación en la cual se le da más atención y goza de ciertos privilegios. Por ejemplo, en una situación en la que me encontré, había en un grupo, en una comunidad, 2 personas que pertenecían a minorías, a otras culturas, y eran solamente 2 personas. Y porque se trataba de una minoría, se le daba un tratamiento privilegiado, pero eso no ayuda. Luego lo que vimos fue que una de esas personas que formaba parte de esta minoría volvió a su país. Entonces no los ayudamos tratándolos de manera privilegiada. Entonces, también vemos que no es positivo tratar a las personas que forman parte de una minoría de manera privilegiada. Hay que tratarlas con respeto. Es necesario también que tengamos una sensibilidad, que no seamos insensibles hacia las personas que pertenecen a otra cultura. Otro desafío también tiene que ver con el mundo de Internet, el mundo de la cibernética, el hecho de que algunas personas se refugian en la cibernética y no se integran en la comunidad. Hay como una adicción. Y luego también está el desafío de la libertad. ¿Y qué hacer con la libertad? En diferentes culturas, la libertad se ve de maneras diferentes. En África se percibe de una manera determinada, en otros países se interpreta de otra manera. Entonces, tenemos que ver cuando vivimos en una comunidad, ¿qué es lo que entendemos por libertad? Esto es un desafío, Las comunidades religiosas no tienden a tener actitudes violentas, a pelearse. Pero ¿qué sucede? Las personas se cierran en sí mismas. Cuando sienten que no se las respeta, que no se las comprende, se cierran en sí mismas y terminan a veces abandonando la comunidad, volviendo a su país. Se comportan con actitudes de agresión pasiva. O sea, las personas que no se sienten respetadas en una comunidad tienen actitudes agresivas, pero de agresividad pasiva, no activa. Esas son cosas que yo veo. Luego, ¿cuáles son las maneras, las formas prácticas que nos llevan a una vida intercultural? Bueno, vivir ad intra. La vida intercultural significa ad intra y la misión intercultural significa ad extra. He escrito 2 libros acerca de esto, acerca de vida intercultural y de misión intercultural.
vida intercultural es ad intra, misión intercultural es ad extra. Y los mismos, algunos artículos también referidos a estos temas están en este libro. Y bueno, pues están a disposición de ustedes. Entonces, tenemos que concentrarnos en un proyecto común. Un proyecto común no significa un proyecto para toda la comunidad. Significa que como misionarios tenemos que tener una declaración de misión, tenemos que tener conciencia de nuestro carisma. Entonces tenemos que comprender el carisma y la declaración de misión en el contexto en el cual nos encontramos, en el contexto intercultural. Si no, no vamos a poder trabajar juntos. Les doy un ejemplo. Si una congregación religiosa tiene un carisma para trabajar con los leprosos, van a un país a donde hay leprosos, trabajan bien, pero quizás luego de 10 o 15 años ya no hay más leprosos. Y entonces, ¿qué sucede con el carisma de esa congregación? Bueno, pues se trata de interpretar el carisma y la misión en el contexto cultural actual. Entonces, tratemos de ver qué es lo que significa ser leproso. Quizás significa estar excluido, ser ignorado. Entonces, buscamos a esas personas en ese contexto cultural en el que nos encontramos actualmente y trabajamos con ellas. Eso es interpretar el carisma y la declaración de misión en el contexto cultural. Y bueno, la interculturalidad es un paradigma para la misión. En este libro hay un artículo de Roger Schroeder que trata de esta cuestión. Entonces, lo que vemos es que tenemos que tratar de que todos contribuyan. De personas que tienen talento y de personas que no lo tienen, de personas que pertenecen a una cultura y a otra cultura, de personas que cuentan con dinero y de quienes no lo tienen. O sea, tenemos que tratar de que todos contribuyan. También tenemos que arriesgarnos, y tenemos que trabajar con compasión y con atención, con cuidado, con interés. Bueno, pues en la vida intercultural no puedo explayarme demasiado, pero ad intra, vida intercultural ad intra. Vemos 5 puntos. La espiritualidad, cómo veo y vivo mi espiritualidad junto con las otras personas en una comunidad. Luego, ¿qué significa tener una competencia intercultural en una comunidad? ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo supero los problemas? Luego, el aspecto del liderazgo, la interculturalidad tiene que ver con el liderazgo. No se trata solo de que las personas tengan una buena educación y una buena formación al liderazgo. La interculturalidad es importante en el liderazgo actualmente y necesitamos ver cómo compartimos el liderazgo. Luego, la cuestión de finanzas. ¿Cómo vemos las finanzas? ¿Las vemos desde nuestro punto de vista cultural? ¿Aceptamos todos los aspectos de la interpretación cultural, de la visión cultural de las finanzas? Puede haber una visión occidental que es diferente a la visión cultural
de África. Entonces, ¿cómo vemos las finanzas? Necesitamos hablar de esto, necesitamos compartir nuestras opiniones, nuestras visiones. Es necesario hacerlo en las congregaciones interreligiosas, porque no hay una respuesta única a esta cuestión. Necesitamos discutir este tema. Yo tengo que poner de relieve la importancia de la transparencia en relación a las finanzas. Es importante la transparencia. Y luego, el último aspecto, la formación. La vida intercultural y la misión intercultural comienzan con la formación. Si nuestros miembros no han recibido formación inicial en interculturalidad, en misión intercultural, en ir a otros países, no han estado formados para ir a otros continentes, es muy difícil motivarlos para que vayan en misión a otro lado. Entonces tenemos que comenzar con la misión, con la formación inicial. Como ustedes saben, muchas congregaciones dan formación inicial acerca de esto, pero en todos los estadios de formación tenemos que poner de relieve la importancia de la interculturalidad. Una vida intercultural mejor. ¿Cómo apreciar otras culturas? Bueno, estas son cosas simples. Necesitamos apreciar y ver las diferencias culturales entre nuestra cultura y las otras culturas. No solo se trata de ver las diferencias, sino también de apreciarlas. La interculturalidad significa apreciar las diferencias, celebrarlas, volver a descubrir la dignidad de las diferencias culturales y celebrarlas. Y esto también requiere discutir acerca de las diferencias, celebrarlas, ver cómo podemos percibir esas diferencias de manera positiva. Necesitamos también repensar la manera en la cual pensamos, porque según mi bagaje cultural voy a ver las cosas de una determinada manera. Según mi cultura, el alcohol es malo, es negativo. Eso es lo que vemos en mi cultura, en mi familia, pero si voy a otra cultura, bueno, pues el alcohol se ve de otra manera, entonces voy a tener que tratar de comprender cómo lo ven, repensando la manera en la que pienso. Entonces, hay un enfoque dialéctico y un enfoque analógico. ¿Qué significa dialéctico? Bueno, es un poco ver como algo, los opuestos, lo que es positivo y lo que es negativo, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo que es acertado y lo que es equivocado. Las cosas o son acertadas o están equivocadas, o están bien o están mal. Eso es un poco el enfoque occidental. Un poco ver las cosas en términos de opuestos, lo que está bien, lo que está mal. Este es el enfoque dialéctico y muchas culturas europeas, occidentales, tienen ese enfoque. Luego está el enfoque analógico, que es complementario, inclusivo, y que implica encontrar dos cosas y decir, esto está bien, es acertado, y esta otra cosa también está bien, es acertada. Les doy un ejemplo. Imagínense ustedes que un niño no se está comportando bien, no podemos controlarlo. Entonces, bueno, por ejemplo, en África o en Asia, quizás, bueno, pues le pegan. En Occidente eso no se haría, no es aceptable hacerlo.
Pero, por ejemplo, una persona en Asia diría, ¿sabes qué? Yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos se están comportando mal. ¿Qué, qué puedo hacer? Entonces los castigo físicamente. Les doy una pequeña bofetada. Quizás podemos escuchar lo que ella dice y decir, bueno, pues no está bien, pero es aceptable. ¿eh? Pero quizás alguien que pertenece a una cultura occidental no acepta ese comportamiento. Entonces tenemos que cambiar nuestro modo de pensar para poder interpretar el comportamiento de una persona en otra cultura. Imaginémonos una mujer que tiene 7 niños. ¿Cómo los controla? Quizás está sola en la casa con los 7 niños y su marido ha ido al trabajo. Bueno, pues tenemos entonces que tratar de interpretarlo. Este es un poco el enfoque dialéctico y el enfoque analógico, tratar de comprender el contexto. Bueno, creo que estamos casi llegando al final del tiempo que tenemos a disposición. Entonces, una vida intercultural mejor. ¿Cómo apreciamos a las otras culturas? Bueno, pues compartiendo poder con las otras culturas. Dije esto al comienzo de mi charla. Tenemos que preguntarnos si realmente compartimos poder con las otras culturas, con las minorías, con culturas que quizás no están tan desarrolladas. ¿Realmente compartimos el poder con las otras culturas? La experiencia nos enseña que tenemos que compartir el poder con las otras culturas y si no están listas esas culturas, pues tenemos que formarlas para que puedan tener ese poder. Tenemos que realizar un proceso, darle formación. Quizás no van a llegar a un nivel de excelencia, pero es necesario que tengan poder, que cuenten con poder, porque eso realmente hace la diferencia. Entonces las comunidades tienen que aprender a compartir el poder con las otras culturas. No se trata de que solamente los miembros de una cultura tengan poder, sino de que el poder se comparta. Otro elemento importante es que cada cultura, que cada congregación tenga una cultura. Tenemos que tener conciencia de nuestra cultura, de lo que es pertinente en nuestra cultura. Cada congregación, tenemos que saber, tiene su cultura, tenemos que preservarla, tenemos que preservar las tradiciones. O sea que hay una cultura de la congregación, algunas prácticas, algunos tipos de celebraciones que forman parte de la cultura de la congregación. Y otro elemento que es importante para una vida intercultural mejor es la personalidad y la cultura. Hasta ahora hemos hablado de cultura, pero ¿qué sucede con la personalidad? Bueno, pues se trata de un campo tan vasto, no tenemos mucho tiempo para explayarnos acerca de esto, pero tenemos que decir que, claro, en distintas culturas también hay personas que tienen personalidades diferentes. No todos los italianos tienen la misma personalidad, no todos los alemanes o los canadienses tienen la misma personalidad. O sea que la personalidad también tiene un rol importante en la interculturalidad. Hay diferentes teorías acerca de la personalidad que nos permiten comprenderla y es importante comprenderla para poder interactuar. Pero es necesario realizar un estudio más profundo en este campo. Bueno, luego, modelos. Se trata de aspectos técnicos que voy a dejar de lado. Y pasemos un poco a las inquietudes. Hoy en día, las inquietudes relacionadas
con la vida intercultural tienen que ver con un compromiso que tenga una duración mayor. Nosotros preparamos a las personas, las enviamos a una misión en otro país. Y bueno, pues hay muchas personas que quieren estar en un país durante 5 años. No están preparadas para permanecer en una determinada cultura por mucho tiempo. Y si no están preparadas, no pueden realmente integrarse. O sea que tenemos que preparar a los misioneros para que tengan la capacidad de permanecer de por vida en un país o permanecer en un país por un periodo de tiempo prolongado. Luego, otro aspecto importante en la vida intercultural es la brecha generacional. Y tenemos que ser conscientes de los aspectos positivos y de los aspectos negativos que tienen que ver con la brecha generacional. Los jóvenes tienen más energía, son más creativos, pero a veces tienen demasiadas expectativas, no se relacionan bien, tienen dificultades para relacionarse. O sea que tenemos que tener conciencia de estos aspectos y el aumentar el diálogo, el compartir más cosas nos ayuda en este sentido. Y bueno, pues la espiritualidad y la interculturalidad. Digamos que hoy podemos vivir de manera intercultural en nuestras comunidades y trabajar en nuestras misiones, creciendo en nuestra espiritualidad. También es importante el aspecto de la conversión, el ser imparcial y también darle importancia a la transparencia. Estos son elementos que quiero poner de relieve, que creo que nos ayudan en nuestra espiritualidad y en nuestra interculturalidad. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Padre, por compartir sus conocimientos, su experiencia, su sabiduría. Yo sé que, bueno, pues sus palabras han suscitado tantas preguntas. Yo pienso que quiero llevar todo esto a casa, compartirlo con mi comunidad intercultural, hablar acerca de ello, discutirlo. Ahora vamos a dedicar un poco de tiempo, 20 minutos, durante los cuales ustedes pueden hablar con las otras personas que están sentadas en su mesa, compartir las cosas que los han tocado más y, bueno, ver si desean realizar preguntas o compartir cosas que consideran importantes en los últimos 10 minutos. Son las 12 menos 10. Pueden trabajar hasta las 12:30. Son las 12:10. Pueden trabajar hasta las 12:30. Y luego vamos a poder realizar preguntas o hacerle comentarios a los demás participantes o al... Interrumpo vuestra conversación. Entonces, antes de pasar a vuestras preguntas, deseo hacer 2 anuncios. En la zona de la entrada, en el hall a donde ustedes se registraron, hay 2 libros escritos por el Padre que están en venta. Vida, interculturalidad, exploraciones en misiología y luego el otro libro en español. Bueno, pues trataré de pronunciarlo. Estos 2 libros están en venta. El segundo libro se llama Interculturalidad y ambos libros están en venta
en la librería Paulina. Y bueno, espero que muchos de ustedes se detengan a la salida para comprar estas ediciones. Y el padre tiene un regalo para nosotros. Se trata de un libro muy reciente. Hay copias ahí a disposición y hay una copia para cada congregación. Una copia. Este es el regalo, el obsequio que nos hace el Padre. Entonces, una copia del libro por congregación, no por persona. Muchas gracias. Bueno, pues pasemos ahora a ver si hay preguntas. Y Patricia me dice que también hay preguntas de las personas que participan en línea. Entonces, escuchemos. Sí, hemos invitado a las personas que nos siguen en línea para que escriban sus preguntas y las envíen en el chat o para que las digan. Hay una par de preguntas del grupo español y dice, desearía saber qué significa el poder de la cultura, porque la palabra poder puede ser mal interpretada. La otra pregunta, bueno, pues es muy similar. La voy a leer en español. ¿En qué sentido? La última pregunta del grupo español, ¿cómo sabemos que vamos bien encaminadas en el proceso de conversión? I don't have questions from the English room. Okay. Bueno, uno de los aspectos de la interculturalidad es el enriquecimiento mutuo. Y también otro aspecto es el compartir el poder. Los aspectos interculturales de la vida implican que hay crecimiento cuando se comparte el poder en la vida diaria, el poder en el liderazgo, de manera que el poder no esté solo en manos de una cultura. Tiene que haber una división, un compartir el poder en las culturas. Si en una comunidad encontramos distintos grupos culturales, bueno, pues a veces hay solamente uno o dos grupos culturales que tienen el poder. Y si esto sucede, los otros grupos con el tiempo se van a sentir que están dominados. Entonces, por ello es necesario compartir el poder. Y si las personas no están en condiciones de tener poder, hay que prepararlas para que puedan tener ese poder. Hay que darles oportunidades también para que ejerciten ese poder, porque es importante compartir el poder. Por eso hablamos de interacción, por eso hablo de interacción. No se trata de que una sola cultura tenga el poder, ostente el poder, sino de que todas las culturas lo posean. A veces las congregaciones, las comunidades, bueno, van creciendo con los años. Este proceso puede requerir tiempo, puede requerir años. Pero, bueno, considero de todos modos que es importante que las congregaciones religiosas preparen a los distintos miembros
de manera que puedan tener poder para que se pueda compartir el poder. Y hay congregaciones que han hecho un muy buen trabajo al respecto. Pero vemos también que hay otras congregaciones que, bueno, quizás cuentan con miembros que son muy mayores y con miembros que son más jóvenes, pero sin embargo, a pesar de este aspecto, vemos que hay siempre un solo grupo que sigue ostentando el poder en esa congregación, a pesar del paso del tiempo. Una de las preguntas tenía que ver con cómo saber que estamos yendo en la dirección acertada. Bueno, pues no podemos decir esta es la dirección acertada. Comprender si estamos yendo en la dirección acertada tiene que ver con la espiritualidad. Yo no pude explicar todos los aspectos de la interculturalidad. Hay algo que tiene que ver con convertirnos, convertir nuestro egoísmo, nuestra cultura. Y el otro aspecto es convertirnos del etnocentrismo y pasar al etnorelativismo. Y esto implica adaptarse, aceptar, integrar, estudiar, comprender. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos yendo en la dirección acertada? Bueno, tenemos que partir de nuestra espiritualidad y ir hacia adelante, evolucionar. Yo también hablé de la importancia de la transparencia. En este proceso es importante ver con claridad y con transparencia lo que está sucediendo en nuestra cultura, lo que sucede adentro de la persona y compartirlo, hablar de ello. De lo contrario, no podemos saber lo que le sucede a una persona, lo que le sucede a un grupo. Entonces, la transparencia es sumamente importante en este proceso. A veces podemos formar a una persona, darle formación, pero esa persona no va a estar preparada, no quiere asumir un riesgo, no tiene coraje. Entonces, es necesaria la transparencia para decir gracias por darme esta oportunidad de compartir poder, pero no estoy listo para ello. Esa es la importancia de la transparencia y se puede llegar a eso también a través de la espiritualidad. Si soy capaz de realizar un proceso de discernimiento, bueno, pues se puede llegar también a esto. O sea que hay diferentes maneras de evolucionar, pero el diálogo y el compartir las cosas son fundamentales. Gracias, Padre. ¿Desean ustedes hacer otras preguntas? O compartir alguna visión, opinión, realizar algún comentario. Sí, Padre, ¿podría hablar un poco más de uno de los últimos puntos que mencionó, en el que hablaba de los misionarios que trabajan por un tiempo prolongado en un país o a veces se comprometen en una misión por toda su vida? En mi experiencia, a veces esto puede ser negativo, a veces puede ser positivo. ¿Podría hablar un poco más de ello? Bueno, pues cada congregación tiene su manera de ver esta cuestión. Entonces, les voy a explicar cómo veo yo esta cuestión desde mi perspectiva y ustedes pueden tener su propia visión. Cuando se envía a una persona a un lugar, se lo envía, se lo asigna a una determinada provincia. Esto es algo que decide esta destinación es algo que le da el superior general. Y bueno, pues se supone que se la asigna a esa provincia por el resto de su vida.
Entonces, por ejemplo, si a mí me asignan a Kenia o a Ecuador, bueno, pues ese va a ser mi país de misión. Y se supone que yo voy a trabajar ahí durante el resto de mi vida. ¿Eh? Y bueno, pues cuando me jubilo, puedo quedarme en ese país o puedo volver a mi país. Pero mientras trabaje como misionero, yo voy a estar siempre en ese país. ¿Eh? Entonces, si a una persona se la envía a una provincia para que trabaje en la misión, se la envía para que esté ahí y para que se quede ahí durante el resto de su vida laboral. A veces esto no es así, se lo envía luego a otro país, pero normalmente se lo envía para que trabaje en un país y se quede ahí hasta el final de su vida laboral. Entonces, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, a mí me envían a Ecuador y yo digo, bueno, pues voy a ir ahí, voy a trabajar durante 3 años y luego decidiré si quiero quedarme. Esto es un problema porque si voy con esta actitud, no me voy a insertar en la cultura, no me voy a integrar en la cultura, porque estoy pensando, bueno, pues dentro de 3 años o dentro de algunos años volveré a mi país, entonces, ¿por qué tengo que estudiar el idioma, aprender el idioma? Por eso pensamos que enviamos a una persona para que trabaje ahí hasta el final de su vida laboral. Y si la persona nos pide regresar a su país, le preguntamos porque queremos saber las razones. Obviamente puede haber algunas razones, como por ejemplo motivos de salud o razones políticas. A veces una persona por cuestiones políticas, por motivos políticos, no puede trabajar en un determinado país porque tiene un problema con el sistema político del país. Entonces es necesario que se vaya. A veces también hay problemas de salud y si se trata de cuestiones muy serias, una persona puede estar imposibilitada de trabajar, por ejemplo, en algunos países africanos, en Chad, por motivos de salud. Pero si no se dan estas situaciones, se espera que la persona se quede en ese país trabajando en su misión hasta el final de su vida laboral. Pero obviamente las diferentes congregaciones tendrán diferentes visiones al respecto. Gracias, Padre. ¿Hay otras preguntas o comentarios? Obviamente, ustedes también pueden compartir con nosotros su propia experiencia, si así desean hacerlo. Bueno, Patricia, yo tengo una pregunta. Usted ha hablado de la comunicación, del riesgo del mundo, que el mundo digital representa para la comunidad. Pero yo querría decir algo al respecto que tiene que ver con el desafío intercultural y con la comunicación. ¿Está claro lo que digo? Bueno, pues la comunicación intercultural es un campo, un ámbito diferente. Creo, si no me equivoco, que en este libro hay un artículo acerca de la comunicación intercultural de un autor alemán que trabaja en Filipinas. Se trata de un ámbito que tenemos que comprender. La comunicación es importante, pero tenemos que comprenderla desde el punto de vista cultural.
y interactuar, comunicarnos desde el punto de vista cultural. Se trata de un proceso largo, necesitamos aprender y seguir aprendiendo porque el proceso de comunicación cambia. Entonces, aprender es importante y también tenemos que tratar de ver cómo se comunican los demás. No se trata solo de ver cómo yo comunico, cómo me comunico, sino cómo se comunican los demás, los jóvenes. ¿Cómo se comunican los jóvenes en el mundo de hoy? Se comunican a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Entonces, también en el modo de comunicarse hay elementos culturales. Podemos hablar del espacio cibernético, podemos hablar de signos, símbolos y el significado de ellos en la comunicación. Y hay cosas que necesito aprender en el país al que voy para comprender cómo las personas se comunican unas con otras. Sí. Sí, quería hacer un comentario acerca de algo que me ha llamado la atención. Decía usted que tenemos que enviar nuestro país, nuestro corazón a otro país antes de enviar nuestra maleta. Yo creo que esto es esencial también para nuestra comunidad, para la vida intercultural en nuestra comunidad. Porque creo que quizás tenemos que empezar a tener más interés en los demás. Tenemos que empezar a poner nuestro corazón en la mesa. Tenemos que tener el coraje de compartir. Usted dijo que escuchar y dialogar es importante. Y le agradezco que haya dicho estas palabras, que nos haya indicado que es importante enviar primero nuestro corazón antes que nuestra maleta. Gracias, Patricia. Lástima del grupo español. Lástima que el grupo inglés... tenemos un comentario del grupo inglés que voy a leer. Sorry. Sí, aprecio lo que ha compartido con nosotros acerca de la formación intercultural. ¿Podría hablar un poco más de ello? Quizás necesitamos tener otro encuentro. Se habla mucho de la misión Agentes aquí en Italia. Usted ha hablado sobre la misión Intergentes. ¿Podría decir una palabra a este respecto? O sea, ¿cómo vivir en un país cristiano la misión Intergentes? Bueno, pues creo que quizás otro seminario es necesario. Podemos hablar acerca de formación, que en sí mismo es un tema, es toda una cuestión. Podemos hablar tanto de ello. Pero lo que desearía decir ahora es que si nuestra congregación es una congregación intercultural y si trabajamos en muchos países diferentes, necesitamos entonces preparar a las personas en la formación. Yo fui provincial, visitaba algunos seminarios para estudiantes jóvenes y pues siempre les decía, consideren el hecho de que nuestra congregación es una congregación internacional y por lo tanto si ustedes se han unido a nuestra congregación, ustedes van a ser misioneros del mundo. Ello significa que tienen que estar preparados para ir y trabajar en cualquier lugar del mundo. Tienen que prepararse de esta manera. Si ustedes no están preparados para abandonar su diócesis, su país, su idioma, pues entonces tienen que buscar otra congregación, porque si se han unido a nosotros, si no están preparados para ellos, están en la congregación equivocada.
O sea que es importante desde el principio comunicar este aspecto, decir, nuestra congregación es internacional, existe la posibilidad de que vayan a otro país. Eso no significa que todos van a hacerlo, que todos van a dejar el país, pero al menos como mentalidad, como actitud, como visión. Es importante que los miembros de la congregación, mientras crecen en la formación, tengan esta visión de interculturalidad, porque puede ser que no vayan a otro país, pero hoy en día el mundo es intercultural, incluso en nuestros propios países. Si yo trabajo en una parroquia, bueno, pues es algo intercultural, ¿eh? Porque como ustedes saben, dada la globalización y la inmigración, hay interculturalidad también en la parroquia. Hay muy pocos lugares en los cuales la cultura es solo una. Entonces, eh, incluso en mi mismo país, en mi propio país, tengo que prepararme para la interculturalidad y esto tiene que comenzar con la formación inicial. Es necesario entonces que los estudiantes discutan, hablen de ello, hablen de las diferentes culturas, hablen de las culturas en las cuales han crecido, que haya un intercambio, que haya discusiones. Y también es importante invitar a los misioneros que trabajan en otros países y hacer que vayan a las casas de formación y compartan con los estudiantes sus experiencias positivas y negativas. Hablen de cómo han superado problemas, como yo les he dicho antes. Bueno, pues hubo una persona que cuando llegó a un país tuvo una mala experiencia, le robaron todo el primer día. Y años después también tuvo otra experiencia negativa. Estaba trabajando en una parroquia y lo atacaron con un cuchillo y le robaron muchas cosas y le quebraron las piernas y no pudo recibir tratamiento médico en el país en el que se encontraba, así que tuvo que venir a India para que pudieran ofrecerle tratamiento médico. Bueno, pues él vino, compartió con nosotros sus experiencias positivas y sus experiencias negativas. Y nosotros le dijimos, ahora que has recibido tratamiento, ¿a qué país quieres ir? ¿Quieres quedarte en India? Y él dijo, no, no, no. Ahora que ya estoy bien y mis piernas están bien, voy a volver al país en el que estaba antes. No me voy a quedar en India. O sea que como ustedes ven, eh, las personas pueden pasar por experiencias positivas y negativas y si realmente están comprometidas con su trabajo, van a volver al país que consideren su país de misión. ¿Eh? En nuestra experiencia, cuando nosotros preparamos a las personas para que vayan a trabajar a otro país, bueno, pues a veces vemos que el idioma de las personas cambia. Sienten que ese nuevo país es su país. Y a veces les preguntamos, ¿cuál es tu país ahora? Y dicen, bueno, pues ahora mi país es Bolivia. Entonces, ustedes ven que el lenguaje de las personas cambian. Y eso tiene que ver con la formación, con la formación que es un proceso que pasa por diferentes estadios. Y bueno, pues a través de este proceso las personas logran integrarse y trabajar en un país a pesar de las dificultades. Pero obviamente siempre sabemos que hay problemas, que hay desafíos, que hay riesgos, pero también hay riqueza. Y nosotros tratamos de aceptar todo esto porque tenemos un compromiso misionero. La otra pregunta tenía que ver con agentes y intergentes. Bueno, en el ámbito misiológico, hoy en día hablamos de intergentes. Hay un libro que estoy publicando en India que se llama Perspectivas y Misión ad intergentes. O sea,
Adyentes sigue estando ahí, es importante, es un aspecto, es la visión de la iglesia y al mismo tiempo está el otro aspecto, intergentes, que tiene que ver con el presente y con el futuro. Cuando yo veo adyentes y escucho decir, preparamos a los misioneros para adyentes, a los misioneros de Europa, de Asia, adyentes, ir a otro país a trabajar, sí, claro, eso es adyentes, pero cuando vamos a otro país tenemos que pensar, soy un misionero, ¿cómo voy a contribuir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a servir a las personas? ¿Cómo las voy a ayudar? Bueno, esta visión, este diálogo tiene que cambiar hoy, no tiene que ser, me pregunto cómo voy a servir, cómo voy a cambiar. Tengo que verlo de otra manera, es decir, cuando voy a un lugar junto con esas personas, tenemos que decidir cómo nos servimos unos a otros, porque yo como misionero también tengo que crecer, tengo que tratar de aprender de las personas, tengo que aprender del pueblo. Entonces, tengo que ver el aspecto intergentes, estar junto con las personas, entre las personas. No se trata entonces de pensar, yo como misionero tengo que darte algo a ti. No, ese no es el enfoque de hoy. El enfoque es, yo hago las cosas, hago el proyecto junto con las personas en base a lo que quieren, en base a lo que piensan. Y lo hacemos juntos, hacemos ese proyecto juntos, pensamos en él, vemos cómo obtener fondos, cómo organizarlo. O sea que se habla de misión intergentes hoy en día, porque en intergentes hay respeto, hay una apreciación, una valoración del compartir cosas y tratamos de ver también que Dios trabaja entre las personas. No se trata de que yo como misionero realice el discernimiento, que las personas se realizan el discernimiento. El Espíritu está entre las personas. Antes de que yo llegue a un país, Dios ya está presente en ese país. No tengo que ir yo para mostrarles a Dios. Dios ya está presente. Yo tengo que tratar de ver cómo Dios, de qué modo Dios está presente ahí. Y vemos juntos cómo podemos enriquecernos mutuamente. Por eso hablamos de la misión Intergentes. Es algo que podemos ver desde muchas perspectivas, es algo que podemos ver en muchos ámbitos, pero es algo sumamente importante hoy en día. No se trata de negar a gentes, sino de incluirlo y unirlo a intergentes, a valorar a las personas, verlas, apreciarlas, aprender de ellas, enriquecernos. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues estamos por terminar con el tiempo que con el que contamos a nuestra disposición. Quiero agradecerles esta ocasión, les agradezco que estén presentes. He disfrutado mucho de esta reunión, les agradezco que hayan estado presentes personalmente o a través de internet y espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como he disfrutado yo, y no olviden llevarse una copia del libro por cada congregación y no olviden pasar por el hall y comprar los libros del padre. Muchas gracias a UISG, al personal técnico, a la intérprete. Y el padre desea hacer un comentario más. Cuando yo estaba preparando esta charla, bueno, pues había muchas cuestiones, había cuestiones de culturalidad, interculturalidad, inculturación,
Bueno, pues podríamos hablar de cómo la inculturación y la interculturalización, interculturalidad se unen, pero realmente no pude explayarme al respecto porque requería más tiempo. Nada más para decirle que vamos a tener otro apuntamiento sobre el tema de la interculturalidad, pero solamente en español, el 28 de enero, solamente en línea. Es decir, no aquí, sino solamente en línea. Le vamos a mandar toda la invitación y el título será El camino de Jesús hacia la interculturalidad, un desafío de conversión personal y comunitaria con impacto social. La hermana que lo va a llevar a cabo es la hermana Adriana Milmanda, que es una de las formadoras del grupo, del grupo que va a formar las 200 hermanas del programa de 2 semanas que vamos a tener aquí en la WISC por primera vez sobre el tema de la interculturalidad, desde el 21 de enero hasta el 1 de febrero, en 4 idiomas. Entonces, les invitamos a rezar porque es una oportunidad muy importante para todas las congregaciones que han podido participar. Entonces, el 28 de enero a las 2 de la tarde, horario italiano. Gracias.